Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes más bien. Empezamos pues esta presentación dirigida más bien al mundo profesional, no a pacientes como hemos hecho en otras ocasiones, donde vamos a hablar un poco de cómo ha ido evolucionando la medicina reproductiva en los últimos años y bueno, pues algunas técnicas nuevas y novedosas que con mayor o menor novedad han ido apareciendo en el mundo de la reproducción asistida. Estaría bien que, como no podemos vernos, en la zona de preguntas y respuestas, que tenemos en la barra superior o inferior, depende de cómo tenéis configurado la herramienta, el Zoom, pues podáis un poco pues, presentaros también, de tal forma que yo también sepa un poco cómo hablar, ¿no? Cuál es el nivel un poco en el que debemos movernos, ¿verdad? Lo primero es presentarme. Mientras tanto, yo me llamo Sergio Rogel, soy director médico de IVF Spain Alicante, una clínica ya con muchos años o varios años de experiencia. Bueno, realmente somos bastante nuevos, ¿no? Tenemos alrededor de unos 10 años, pero en estos 10 años la clínica ha crecido muchísimo y hemos conseguido incluso expandirnos, incluso al ámbito internacional como clínica, ¿verdad? Nuestra forma de ver la fertilidad siempre ha sido internacional, siempre hemos estado en contacto con el resto de países y bueno, es un placer deciros que tenemos un montón de compañeros de otros países trabajando con nosotros y que tenemos también muchísimos pacientes de fuera y por supuesto pues también de dentro. Y bueno, pues yo llevo prácticamente desde que la clínica se creó aquí, un poquito menos. No soy miembro fundador, el honor es de otro compañero y amigo. Y bueno, pues deseando seguir adelante y deseando aprender todas estas cuestiones dedicadas al mundo de la reproducción, ¿no? También me gustaría, mientras la gente va entrando, me gustaría hablaros pues, y pediros disculpas porque ayer, que era el día programado, pues por un imprevisto pues no pude estar con vosotros y cambiamos el día a este que nos ocupa, ¿verdad? Entonces, bueno, pues mil perdones. Bueno, pues son las cosas que a veces nos pasan a los médicos. Bien, son las 7:05, creo que ha llegado un poco el momento de seguir adelante. Mi idea es estructurar un poco esta presentación en un poquito de repaso sobre las cuestiones que han ido apareciendo a lo largo de estos años en la reproducción asistida. Incluso posteriormente pues abrir un turno de preguntas, pues si queréis preguntar alguna cosilla, cosa que podemos hacer en nuestro chat de preguntas y respuestas. Está, como os digo, en la parte alta o baja, dependiendo de cómo tengáis configurado, como digo, la aplicación. Bien, nos metemos en materia. En primer lugar, me gustaría hablar sobre cómo ha ido evolucionando la reproducción asistida en cuanto a cómo estimulamos los óvulos. Realmente, para entender bien el proceso, podríamos hablar incluso de cómo se inició la reproducción asistida, entendiéndola como la fecundación in vitro, como la historia de la fecundación in vitro, ¿verdad? Porque al principio, al inicio de todo, cuando aparecieron los primeros casos, los primeros procesos de reproducción asistida, los de fecundación in vitro, pues en realidad no podíamos, ahora es hipercomplicado estimular los ovarios de una mujer. Y realmente los ciclos de reproducción asistida se hacían con un solo folículo. Y aún así pues se tenía éxito. Lo que pasa es que el éxito era muy bajo, porque los biólogos realmente tenían ninguna experiencia, de hecho, alguna experiencia con animales y estas cosas había, pero los biólogos tenían muy poquita experiencia sobre cómo manejar los óvulos en el laboratorio.
Y esto hacía que realmente hiciera falta más material reproductivo para conseguir buenos resultados. Y es entonces cuando aparecieron las técnicas de estimulación ovárica. Y a partir de ella los medicamentos que hacían que pudiéramos regular y pudiéramos hacer que esa estimulación ovárica fuera lógica, fuera controlable y no se pudiera, por ejemplo, pues tener una ovulación o una luteinización, que se estropearan los óvulos en el momento antes de la fecundación in vitro. Bien, esto ha marcado, de hecho, la historia de la reproducción asistida y clásicamente se ha hablado de que en la reproducción, en la fecundación in vitro, lo que tenemos que hacer es estimular lo máximo posible el ovario para conseguir el mayor número de óvulos posible y de esta forma conseguir, por tanto, tener el mayor número de embriones posibles y que estos luego nos lleven a obtener el mejor embrión que pueda dar lugar al embarazo de la mujer. Y esto en general se mantiene. Lo que pasa es que estamos asistiendo ahora a un nuevo reto, un reto que realmente es muy importante, que es aquel que ocurre cuando la mujer tiene situaciones especiales en la estimulación, como puede ser una baja respuesta ovárica o, por supuesto, también una alta respuesta ovárica. El más importante, el más frecuente, el que más preocupa habitualmente a los ginecólogos hoy día, y más teniendo en cuenta que la edad de las mujeres es cada vez mayor al llegar a la fecundación in vitro, lo más importante suele ser la baja respuesta. Bien, en este contexto se han establecido distintas formas de estimular a las mujeres para conseguir los mejores óvulos posibles, cambiando ahora el concepto de la máxima cantidad de óvulos posibles por el de la máxima calidad de ovocitos posibles. Bien, comentaba que en este momento el concepto más importante de la estimulación ovárica ha dejado de ser el número de óvulos para convertirse en la calidad de los óvulos conseguidos. Y en este contexto han aparecido distintas medicaciones que, utilizadas durante la estimulación ovárica, conseguirán mejorar de alguna forma la calidad del ovocito. Esto es lo que hablamos del uso de los coagulantes en la estimulación. Hay muchos, algunos de ellos no están del todo probados, pero ya hay varios que destacan en distintos estudios científicos en los que se ha demostrado un efecto sobre estos óvulos, ¿no? Mejorando más que la cantidad, que un poquito quizá, pero claro, fijaos que si estamos hablando de baja respondedad, de la cantidad de óvulos, por ejemplo, puede ser 4 óvulos, entonces realmente pues si mejoras un 25% vas a tener 5 en vez de 4. Entonces, al final, realmente lo más importante es la calidad. Y parece que estos pueden mejorar la calidad de los óvulos. Entre ellos está el DHEA y la coenzima Q, por ejemplo, ¿verdad? Utilizados habitualmente antes del inicio del tratamiento de fecundación in vitro, pueden mejorar la calidad de los óvulos. Y otra que es realmente muy interesante es la hormona de crecimiento. Quizá hay distintos estudios, quizá hayáis oído hablar de algunos estudios, bastantes estudios ya, que hablan de que la hormona de crecimiento tiene un papel en la foliculogénesis y utilizada durante el propio ciclo o incluso antes del ciclo puede mejorar, incluso según datos propios, la cantidad de embriones euploides, que esto es fundamental para intentar conseguir embarazos, sobre todo en mujeres con baja responsabilidad y cuanto más años tienen. Bien, así que este tipo de ayudantes ayudan a esa calidad ovárica también. Por ejemplo, otra de las cuestiones que puede darse, otra de las estrategias que se puede utilizar para todo esto, es por ejemplo el uso de estrógenos inmediatamente antes del ciclo de reproducción asistida, que hace que todos los folículos partan del mismo momento y no haya folículos que aumentan de tamaño demasiado rápido, generando un liderazgo inadecuado en personas que prácticamente no tienen folículos. Otra cuestión muy interesante que ha ocurrido en los últimos años es la idea de controlar las hormonas a lo largo del ciclo. Este control, en realidad, era algo que ya se intuía
en los primeros años de la fecundación in vitro, de tal forma que son muchos los hospitales que han estado controlando continuamente el estradiol y la progesterona. Lo que pasa es que no se tenía conocimiento suficiente para que esto se controlara de una forma realmente práctica. Tanto es así que muchas clínicas, hace unos años, 10 años antes, incluso han llegado a eliminar directamente a sus protocolos el control del estradiol y la progesterona cada vez que hacemos una ecografía por considerarlo inadecuado, ¿no? Por considerar que esto realmente no va a generar una diferencia en la toma de decisiones clínicas. Bueno, hoy día sabemos, por ejemplo, que, y antes también, que cuando una persona tiene un estradiol excesivamente alto, puede tener un mayor riesgo de hiperestimulación ovárica. Siempre se ha sabido, el problema era que era muy difícil luego hacer algo con estas mujeres. A día de hoy, en el siguiente punto, veremos también que el uso de diferentes triggers ha hecho que este dato sea muy importante. Otra cuestión súper importante también ha sido la medición de la progesterona durante la propia estimulación. La progesterona está relacionada con la transformación endometrial y por lo tanto con un concepto súper importante a día de hoy que es la ventana de implantación. Así que la alteración de la ventana de implantación debida quizá a una progesterona alterada, sobre todo al final del tratamiento de fecundación in vitro, puede hacer que la diferencia de probabilidades de embarazo sea realmente alta y compense entonces congelar embriones y hacer la transferencia de la forma posterior. Bien, en este contexto podemos también hablar, enlazando con ello, de las distintas posibilidades de trigger que hoy día se han desarrollado. El trigger típico, bueno, creo que sabréis todos, quizá no tengo claro todavía cuál es vuestro nivel o a qué os dedicáis, pero aprovecho para decir que aquellas personas que quieran, pues me lo pueden ir comentando en la ventana de chat o en la de preguntas y respuestas. Bien, os decía que al final del tratamiento de fecundación in vitro habitualmente utilizamos una medicación que va a emular el pico de LH natural y de FSH natural que ocurre antes de la ovulación para que de esta forma podamos conseguir ovocitos maduros. Si no hacemos esto, pues no habrá ovocitos maduros, habrá 0 ovocitos maduros. Así que esta medicación es realmente importante y clásicamente se utilizaba para generar este pico la HCG, ¿no? La HCG es una hormona, como sabréis, muy parecida a la LH, es sencilla, barata de encontrar, se utilizaba sin ningún problema en ciclos habitualmente, en ciclos normales, ¿no? El problema que tenía el HCG es que estimula el cuerpo lúteo y otras sustancias y hace que se pueda producir un síndrome de hiperestimulación ovárica. De hecho, prácticamente todos los síndromes de hiperestimulación ovárica son debidos o son, mejor dicho, se producen en ciclos que han llevado a HCG previo. Una de las cuestiones muy interesantes que ha ocurrido en los últimos años es el cambio de protocolo en el que cada vez se usa menos la HCG para utilizar los agonistas de la GnRH como trigger. Este trigger solo era posible cuando se utilizaba antagonista para evitar la ovulación previa. A día de hoy los más conocidos, orgalutran y cetrotide, ¿no? Bien, solo con ellos, una vez hemos terminado lo que es la función, lo que es la estimulación ovárica, podemos utilizar como trigger el análogo de GnRH. Y esto es súper importante porque de esta forma se produce posteriormente a la punción funciona sin ningún tipo de problema. Incluso hay distintos estudios que hablan de que el trigger va a ser más fisiológico, puesto que no solo se eleva la LH, que sería el efecto de la HCG, sería muy similar al LH, sino que además, como la LH que llega es una LH de forma natural, hipofisaria, no solo se eleva la LH, sino también la FSH. Y esto haría incluso que se considera mayor madurez de los ovocitos. Y esto os decía que es muy importante en los casos previos que habíamos comentado, donde había mujeres
que podrían tener un riesgo de hiperestimulación ovárica. De tal forma que si podemos eliminar este riesgo generando este tipo de trigger, pues esto pues nos ha dado muchísimas alas para no tener miedo ahora a las personas que tienen una alta respuesta. Por lo tanto, esta es una respuesta bastante interesante a la alta respondedora, que típicamente se estimulaba de una forma muy lenta y con unos folículos que eran muy difíciles que crecieran de una forma habitual y normal en número, sobre todo en cantidad de crecimiento a lo largo del tiempo. Y sin embargo ahora nos atrevemos más a darles una dosis adecuada, sobre todo al inicio de la estimulación, para que ellos arranquen y puedan ir creciendo de una forma normal, hasta que llegue un momento donde evidentemente este tipo de personas van a tener bastantes folículos, no hemos controlado tanto, por supuesto hay que tener un control lógico, pero no hemos sido tan restrictivos al principio del ciclo, y ya al final del ciclo, donde ya tenemos buenos folículos y esos folículos ya son folículos buenos, grandes y hermosos y que han crecido de una forma normal, es entonces cuando cortamos el ciclo hormonal con los antagonistas de la GnRH. Esto ha sido un avance realmente importante que solo podría ser realizado gracias al desarrollo de la vitrificación de embriones, que también es una técnica relativamente novedosa, en la que se ha pasado de una congelación lenta, donde se estropeaban muchísimos embriones, a una vitrificación en la que hoy día, realizada por biólogos entrenados, pues tenemos una supervivencia enorme. Incluso a día de hoy ya se están incluso poniendo a punto máquinas que pueden hacer vitrificación de forma automática, con lo cual ni siquiera hace falta experiencia realmente si podemos adquirir esta máquina para poder vitrificar correctamente un embrión. Cosa que también es una constante en el desarrollo de la tecnología en el mundo, ¿verdad? Realmente, si os fijáis, lo que ocurre es que las técnicas van desarrollándose de forma que las personas que han hecho avanzar la reproducción asistida durante todo este tiempo, finalmente se consiguen construir alrededor de ella una determinada tecnología que hace que ahora ya no sea necesario ser una persona que haya dedicado toda la vida para conseguir estar muy entrenada, sino que simplemente ahora que tener asistencia tanto de protocolos que se han ido generando como de los propios instrumentos que también se han ido generando, pues una persona que, por ejemplo, ahora sale de la facultad, pues prácticamente puede hacer casi lo mismo que una persona que tiene una gran experiencia. Por supuesto, esta persona ahora escogerá una gran experiencia y seguirá avanzando, generando nuevas técnicas y protocolos que otra persona posteriormente en la próxima generación pues podrá utilizar. Y así avanza la ciencia, ¿verdad? Cerramos mucho porque nos subimos a uno de gigantes. Bien. Otra de las cuestiones muy interesantes que hoy día se ha hablado sobre la estimulación ovárica es que podemos predecir, y esto quizá lo voy a comentar mejor más adelante, el número de embriones, el número, por tanto, de ovocitos que podemos necesitar de una mujer, ¿no? Esto es un avance también súper importante, porque cuando tenemos estos conceptos estadísticos en la cabeza y podemos un poco diseñar cuál es nuestro plan de tratamiento en futuro de una mujer, ya no solo hacemos ciclos de fecundación in vitro, sino tratamientos completos para que las parejas puedan conseguir un bebé. Pero se lo podemos explicar desde el principio, desde el inicio de la primera consulta, podemos explicarles cómo va a ser su tratamiento y qué podemos esperar de ellos, y de esta forma generamos unas expectativas razonables y hacemos que la mujer no se desespere. Porque una gran parte de la fecundación in vitro es realmente una cuestión psicológica, es una cuestión de entender cuál va a ser mi tratamiento y a partir de ahí entender cuál es mi proceso y generar una expectativa lógica y un camino que yo voy a recorrer para conseguir mi bebé. Y digo esto porque a veces yo comento que se puede dejar a una mujer dejar que una mujer no quede embarazada simplemente por cansancio, porque haga un ciclo tras otro, sin entender muy bien qué está ocurriendo y al final lo que te dice el doctor, esto no me funciona. Y en realidad sí funciona, en realidad podemos saber realmente aproximadamente
cuántos ovocitos necesitamos y cuál va a ser el éxito de nuestro tratamiento. Y esto hay que explicárselo directamente al paciente. Esto apoyado por datos estadísticos, ahora os cuento. Bueno, otra cuestión muy importante en todo lo que hemos comentado es que hoy día sabemos también que por mucha medicación que utilicemos, no vamos a poder estimular más ovocitos de los que una paciente nos deja estimularle. Esto es así porque la medicación realmente es recibida por los folículos antrales. Y la generación de estos folículos antrales, que si recordáis, llegan de los folículos primordiales que hay primero en el ovario y que se van activando y generando folículos antrales de una forma independiente a hormonas en todo momento del ciclo de la mujer, en todo momento, perdón, de la vida de la mujer, incluso cuando está embarazada, incluso cuando toma anticonceptivos. Se está generando esa primera parte del ciclo ovárico en el que, en un proceso que tarda 2 o 3 meses, los folículos pasan de ser folículos primordiales a folículos antrales. Y esto quiere decir que incluso cuando una niña no ovula está continuamente perdiendo folículos, aunque no haya llegado todavía a la adolescencia. Esto es un concepto bastante interesante y hace además entender que es la mujer la que decide cuántos folículos pone a nuestra disposición. Y al inicio del ciclo, viendo los folículos antrales, ya puedes saber aproximadamente qué número de óvulos vas a poder estimular. Y por mucha medicación que utilices, no vas a estimular más óvulos. Eso quiere decir que si yo hago una ecografía y veo 4 folículos antrales, no voy a sacar más de 4 óvulos. Al inicio, ya puedo decirlo. Quizá sí, quizá 5, porque hay alguno que no haya contado. No es que no esté, es que no lo he visto. Pero desde luego no 10. Y entonces, con estos conceptos claros, y volviendo al tema de la calidad ovárica, y pensando que en la naturaleza además, cada vez en realidad el folículo va teniendo cada vez menos hormonas por un proceso de feedback negativo sobre la hipófisis. Realmente, buscando todo esto, sabemos entonces que en realidad a una mujer no hay que darle muchísima medicación, porque eso va a hacer que tenga el mayor número de óvulos posible. No. Si una mujer tiene 4 óvulos y vamos a sacar esos 4 óvulos dándole 150 unidades internacionales de FSH al día, todo lo que le demos de más realmente no va a tener un efecto, con lo cual lo que va a generar es una carga económica mayor para la mujer y desde luego esos 4 folículos realmente están recibiendo el estímulo ya no de sus 150 unidades internacionales que por decirlo de alguna forma se repartirían entre los folículos y entre sus receptores, sino de muchas más, así que acaban siendo un folículo realmente muy estimulado. Y esos folículos muy estimulados parece que van a tener, luego van a darnos unos óvulos de peor calidad. Esto, por cierto, se ve muy bien en el aumento de progesterona precoz en el ciclo. Un aumento muy rápido de progesterona quiere decir que el folículo está siendo muy estimulado. Esto es realmente interesante, como os digo, porque quiere decir que podemos planificar muy bien, sobre todo en la baja respuesta, cuántos óvulos vamos a poder tener y valorar un poco cuál es la dosis y, desde luego, no utilizar altísimas dosis en la baja respuesta, que lo que van a hacer es machacar los óvulos y tener cada vez menos folículos, menos ovocitos. Un caso muy interesante que suele ocurrir me suele llegar a la consulta es el de pacientes que han tenido más folículos utilizando bajas dosis que utilizando altas dosis. Pacientes donde al darse cuenta el médico que llevaba a la mujer que realmente la mujer es una baja respondida, le han aumentado la dosis y entonces el efecto ha sido justo el contrario, tener menos folículos o de peor calidad. Así que hay que cuidar realmente el concepto de hoy día. Lo que ha cambiado realmente hoy día de la estimulación ovárica es que hay que cuidar la calidad ovárica, no la cantidad de óvulos. Eso era antes. Hoy día los biólogos son muy buenos y seguro que finalmente llegaremos al momento donde un solo óvulo nos da un buen embrión. Todavía no ha llegado, pero estoy seguro de que llegará según he ido viendo el desarrollo de la fecundación in vitro. Y en ese momento, pues, a lo mejor no hace falta ni estimular a las mujeres, ¿verdad? Dependería de cuáles sean las técnicas del momento. Bien. Como os decía, la vitrificación, por todo lo que hemos comentado antes, fue un gran avance para la medicina reproductiva.
Ya sabréis seguramente que lo importante de la vitrificación es generar curvas de temperaturas realmente muy rápidas. Prácticamente pasa un embrión de 37 grados a 176 de nitrógeno líquido casi de inmediato, ¿no? Y esto genera una congelación tan rápida que hace que el embrión se convierta prácticamente en un vidrio y por eso se llama vitrificación, lo cual minimiza el daño sobre las estructuras de las células. Así que la vitrificación ha sido una técnica desarrollada en los últimos años que tiene muy poquito efecto sobre el embrión. Esto está bastante claro y eso ha hecho que prácticamente todas las clínicas a día de hoy estén utilizando vitrificación, yo creo que todas ya, frente a la congelación lenta que se utilizaba pues tampoco hace tanto tiempo, pero ahora ya está muy olvidada. Tanto ha sido así que hoy día incluso hay estudios que hablan de que existen datos de que tenemos mejores tasas de embarazo con embriones vitrificados que con embriones frescos. Cosa que es muy llamativo y a la gente pues, claro, se sorprende, ¿no? Dice, ¿cómo es posible? ¿No? Probablemente no es, lógicamente, que a un embrión le encante ser congelado, no es eso. Probablemente lo que está ocurriendo es que tenemos, cuando congelamos los embriones, mucho más control sobre el momento donde vamos a poner el embrión que si estamos en un ciclo normal de fecundación in vitro donde estradiol y progesterona pues pueden ser los que sean y finalmente nos vemos obligados de alguna forma a transferir el embrión. Bien. Los conceptos genéticos son uno de los conceptos, o varios de los conceptos, mejor dicho, más importantes de la reproducción asistida. Y esto, desde mi punto de vista, es el secreto o el futuro o el presente, podríamos llamarle ya, de la reproducción asistida. Esto tiene una potencia terrible que no va a parar de subir en los próximos años seguro y estoy absolutamente convencido de que de aquí a unos años haremos un diagnóstico genético, por lo menos de aneuploidías, a todos y cada uno de los embriones de reproducción asistida. Queramos o no, la corriente nos va a ir llevando a ello. Y bueno, yo soy de los que quiere, evidentemente, por todo lo que os voy a contar ahora. Porque, bueno, ya sabéis que realmente se ha visto en muchos estudios que la edad de la persona que nos da el óvulo está muy asociada a la cantidad de alteraciones genéticas que puede tener ese óvulo. Esto ocurre según una curva exponencial y empieza a aumentar a partir de los 35 años. Por supuesto, el riesgo nunca es cero, ni siquiera en las personas jóvenes. Y esta, de hecho, si os fijáis, es la curva de que toda la vida se ha hablado del síndrome de Down en ginecología. A partir de los 35 años, en mis tiempos, tampoco soy tan mayor, ¿no? Pero cuando yo estudiaba, se hablaba de que a partir de los 35 años toda mujer debería de hacerse una amniocentesis y lo hacíamos en los hospitales, ¿no? Luego, claro, las mujeres fueron aumentando el momento donde querían quedar embarazadas y, claro, aquello acabó siendo un poco imposible, no se podía hacer la amniocentesis a todas las mujeres y el riesgo-beneficio evidentemente se decantaba hacia el riesgo y gracias a Dios han aparecido otras técnicas donde ya podemos hacer otras cosas, ¿no? Bueno, pues un poco lo mismo va a ocurrir en la reproducción asistida porque cada vez tenemos más mujeres mayores en las que la probabilidad de que ellas tengan una alteración genética en alguno de esos embriones es muy alta. Ya sabéis que los embriones aneuploides, los que tienen una alteración genética interna, pueden ser cualquiera, incluso los blastocistos más espectaculares que podáis ver pueden ser aneuploides. Es verdad que distintos estudios hablan de que los embriones que tienen una alteración genética de alguna forma van poquito a poco siendo seleccionados durante el trayecto, de tal forma que los blastocistos suelen tener, depende de los estudios, pero de forma general se acepta que un blastocisto tiene menos probabilidades de tener una alteración genética que un embrión, por ejemplo, pues no sé, de día 2. Pero, no obstante, muchos embriones aneuploides no se bloquean durante el proceso de cultivo embrionario y llegan a blastocistos espectaculares siendo aneuploides. Es lógico, si lo pensáis detenidamente, realmente cuando se activa la genética del embrión es normal que aquel que no la tenga del todo perfecta no pueda seguir adelante en algunas ocasiones, pero también es verdad que incluso es tan bueno a veces el blastocisto que es capaz de implantar. Y de hecho sabéis que el 70% de los abortos del primer trimestre son debidos a alteraciones de cromosómicas.
Por lo tanto, realmente todas estas cosas pues, son muy influyentes en el resultado final. Por supuesto, ya de hablar tiene de que hay veces que el embrión es tan bueno que puede llegar incluso a producir un bebé que tenga una alteración genética. Bueno, os decía que a día de hoy somos capaces incluso de analizar los embriones antes incluso de hacer la transferencia. Y esto ha hecho que, claro, nuestras tasas de embarazo sean brutales en ese momento. Cuando tenemos muy bien estudiada la mujer y tenemos todos los datos endometriales analizados y utilizamos diagnóstico genético, nuestras probabilidades de embarazo pueden llegar a un torno a un 75, 80%. Leí no hace mucho un compañero genetista que trabaja ahora mismo en Barcelona. Bien. En estos casos, con este diagnóstico vamos a evitar abortos del primer trimestre, vamos a evitar, como decimos, fallos de implantación, podemos evitar malformaciones, niños nacidos con malformaciones, con todo lo que es el estrés que esto supone en las parejas y por lo tanto aumenta la probabilidad de gestación. Y todo ello ha sido posible, el desarrollo de todas estas técnicas, gracias de nuevo a la vitrificación. Y, por supuesto, el desarrollo de las biopsias embrionarias y el blastocistos. Esta historia es tan potente, este proceso es tan potente que, como digo, estoy seguro de que se ha visto ahora en todas las mujeres, porque cuando se consiga un diagnóstico genético barato, que no encarezca muchísimo el ciclo, ¿quién no va a querer, incluso de la edad que sea, asegurar que el embrión que vamos a utilizar va a ser un embrión sano genéticamente? Por supuesto, esto genera otro tipo de cuestiones éticas y otro tipo de cuestiones técnicas. Por ejemplo, cada vez más nos hemos dado cuenta de la presencia de mosaicos. Embriones que tienen distintas líneas genéticas en el propio embrión. Y esto genera también problemas de a quién transferir o no esos mosaicos, puesto que la mayor parte de las células alteradas genéticamente con el tiempo acaban distribuyéndose sobre todo en el trofoblasto. Es muy probable que muchos de nosotros hayamos sido embriones mosaicos en el pasado, ¿no? Con un mosaicismo de baja probabilidad, quiere decir que la cantidad de células que tengan que tuviera el embrión fuera pequeña. Y bueno, hoy día sabéis que hay varias recomendaciones de nuestras sociedades científicas que un poco nos ayudan a determinar cuando tenemos uno de estos embriones que tienen doble línea celular o triple incluso, si es transferible o no es transferible y con qué prioridad debería de transferirse. Luego, por supuesto, todo esto hay que explicarlo a la mujer y que la mujer lo entienda, y que la mujer decida transferir ese embrión y hacer un seguimiento posterior, habitualmente con la anicentesis. En fin, en todo caso, sí me gustaría transmitir este diagnóstico genético como uno de los hitos más importantes de la reproducción asistida moderna, que creo que se va a instaurar finalmente en todos los ciclos con el tiempo, y con estos conceptos y sabiendo el número de ovocitos que habitualmente llegan a blastocisto y el número de blastos aproximadamente que serán euploides dependiendo de la edad de cada persona, conociendo estos conceptos, es cuando ya podemos sentarnos con la pareja y explicarles todos estos conceptos y decirles realmente cuántos ovocitos necesitaremos para para dejar a una mujer embarazada. Pero va más allá, porque haciendo un recuento de folículos antrales y una MH, podemos también más o menos, antes de empezar incluso, aproximar cuántos ovocitos nos va a dar una mujer, de tal forma que podemos hacer ya un planning, que no va a ser, voy a hacerte una fecundación in vitro así te quedas embarazada, sino, mira, prácticamente es seguro que te quedarás embarazada cuando me das 20 óvulos, antes o después. Así que, por ejemplo, puesto que tú me das 5 óvulos, pues yo te digo que para tener un hijo, como mucho, vas a necesitar 4 ciclos, por ejemplo, ¿no? 20 óvulos, 4 óvulos, 5 por 4, 5 óvulos, 5 por 4, 20, por ejemplo. Entonces, cuando tú le explicas esto a una mujer, la forma en la que vive sus ciclos de reproducción asistida, que va a ser médicamente exactamente igual, o no, depende de un poco cuál sea la estrategia del centro,
pero que ella entiende perfectamente que en realidad ella tiene que llegar a esos 4 tratamientos para conseguir ese embarazo, o quizá le parezcan muchos y puede incluso optar por otras opciones, como puede ser la donación de óvulos. Cuando ella entiende bien todas estas cosas, realmente su plan es un plan a futuro, no es simplemente un te voy a hacer un ciclo. Y eso es importantísimo para una pareja. Bien. Otras novedades que hemos tenido en el mundillo es el sistema de timelapse. El sistema de timelapse que nos ha enseñado cómo funcionan un embrión. Yepa. Hola, vídeo. Bien. En este sistema podemos ver con un incubador especial, con unas lentes microscópicas, cómo incluso en todo momento cómo aparecen los pronúcleos, luego desaparecen. Son estos sistemas en los que en lo básico es como tener a un embriólogo pegado al microscopio mirando el embrión las 24 horas del día. Y podemos además repasarlo con varios embriólogos de un lado a otro, mirar en qué momento exacto se produce cada división celular, mirar cuál es la fragmentación del embrión, si realmente la división celular fue limpia, si hubo movimientos anormales, un montón de cosas que ya los biólogos son capaces de valorar en los sistemas de timelapse y que nos va a ayudar muchísimo luego a elegir el mejor embrión posible en cuanto a la cinética embrionaria. La diferencia sería algo así como ver a una persona para intentar saber si está sana, ver una foto de una persona o ver cómo se mueve una persona. Por ejemplo, una persona a la que como a mí hoy le duele mucho el hombro, cuestiones deportivas, quizá en una foto pues, no se me notará nada, pero si ahora me vierais coger algo diferente con la mano en un vídeo, pues podríais ver una mueca de dolor, etc. Pues es un poco ese tema, ¿no? Y en él podemos llegar incluso hasta el desarrollo del blastocisto. Pero vamos allá, porque las empresas que desarrollan el timelapse, que son muchas, han incluso incluido en ellos unos sistemas de inteligencia artificial que ayudan incluso al biólogo a saber cuál va a ser el mejor embrión posible. Y entramos en esa tecnología, entonces, que decía que seguro que es futuro, en el que, bueno, ya presente, pero seguro que hay más y acabará siendo un futuro cercano en el que realmente un embriólogo que realmente conozca el funcionamiento de todo esto y las leyes de la embriología, asistido, por ejemplo, por algunas otras personas que pudieran tener no tal formación o tanta formación, rápidamente podrían ver muchísimo más embriones que se veían antes, por ejemplo, ¿no? O biólogos pues un inicio más precoz podrían estar ya haciendo exactamente el mismo trabajo que biólogos que llevan pues 30 años en el mundo de la reproducción asistida, ¿no? En la fecundación in vitro, perdón. Cada unos años. Bien. Por último, me gustaría hablaros de otras cuestiones que se han ido viendo en el mundo de la reproducción asistida, en el mundo de la fecundación in vitro fundamentalmente, que es el estudio del endometrio. Una vez que hemos conseguido estudiar tantísimo el embrión, una vez que tenemos embriólogos tan buenos que son capaces de que prácticamente cada vez que les damos un ovocito realmente bueno, todavía no ha llegado, pero llegará, como os decía, pero ya están muy cerca, ¿no? Entonces, cuando les das realmente ovocitos buenos, realmente te dan embriones buenos. Una vez que además los analizas y ese embrión es estupendo y maravilloso y el trabajo del biólogo prácticamente está concluido, ¿no? Bueno, por supuesto les quedan más cosas, pero ya lo hacen muy bien, realmente muy bien. Pues ha llegado la era del ginecólogo, de nuevo, ¿no? Yo digo que esto es como una especie de partido de ping-pong, ¿no? Donde al inicio de todo el problema era que el biólogo no tenía óvulos y entonces el ginecólogo tenía que hacer cosas para que el biólogo tuviera óvulos y esto entonces hacía que la responsabilidad de la reproducción, de la fecundación in vitro estuviera en el ginecólogo. Una vez que el ginecólogo aprendió a estimular, aprendió a conseguir una buena cantidad de óvulos, ahora ya cualquier ginecólogo sabe hacer eso, así que rápidamente la responsabilidad del ciclo de reproducción asistida acabó de nuevo en el biólogo. En el biólogo. Y el biólogo aprendió en todos estos años a generar embriones realmente casi perfectos. Y una vez que tenemos esos embriones casi perfectos en el laboratorio y que prácticamente cualquier biólogo que estudie y que tenga un buen mentor y que todo vaya como debe de ser y tenga, por supuesto, los medios necesarios, puede generar estos embriones. Una vez que ya hemos llegado allí, ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con esos embriones? ¿Dónde está la diferencia de probabilidad de embarazo?
en distintos equipos de trabajo. Y realmente este problema de embarazo, una vez que ya hemos hecho todo esto, que ya está, como os digo, muy protocolizado, ahora vuelve de nuevo a la ginecología y vuelve de nuevo el ginecólogo a ser realmente clave en el resultado de una reproducción asistida, una fecundación in vitro, porque realmente el biólogo ya hace su trabajo, ya te va a dar el buen embrión, y ahora eres tú el que tiene que hacer que ese buen embrión implante. Y es por ello por lo que la ciencia básica y la ginecología pues, está estudiando seriamente el endometrio. Y uno de los conceptos más interesantes de los que se ha venido a hablar a día de hoy pues son, por ejemplo, la ventana de receptividad endometrial. Desde hace muchísimo tiempo sabemos que el embrión no implanta en cualquier momento del ciclo menstrual de la mujer. Si cogemos un embrión perfecto y se lo ponemos a una mujer sin mirar en qué momento del ciclo está, evidentemente ese embrión no va a funcionar. Por ejemplo, el caso más extremo es si cogemos un embrión y lo ponemos en el momento de la menstruación. Evidentemente ese embrión no va a poder progresar. Igualmente si es 5 días después de la menstruación, donde no hay prácticamente endometrio. Bien, el estudio de cómo el endometrio llega a implantar ha hecho que sepamos desde hace mucho tiempo que existe un momento posterior a la ovulación, que es en el que el embrión, el endometrio es realmente receptivo. Habitualmente eso ocurre cuando el embrión llega al útero y rompe su cápsula, su membrana pelúcida, para llegar a ponerse contra el endometrio y de esta forma empieza el proceso de la implantación. Bien, y eso ocurre más o menos aproximadamente hacia el día 5. Evidentemente la naturaleza, que es sabia, no ha hecho que sea un único día el momento donde va a aparecer, donde va a llegar la implantación embrionaria, sino que en realidad hay una horquilla de días en los que realmente ese embrión puede intentar implantar. Y esto ha sido muy interesante porque distintos estudios han encontrado que esa horquilla puede no ser normal, puede no ser la habitual en una mujer. Es decir, puede no estar centrada en el día 5. Es un concepto bastante interesante porque si os fijáis, evidentemente en la naturaleza hay una horquilla y evidentemente no todos los embriones van a llegar en el día 5 al útero. Algunos, y no van a intentar implantar todos en el día 5, algunos serán más rápidos, otros serán más lentos. De tal forma que este efecto de las alteraciones de la ventana de implantación en mujeres que no tienen otro problema de fertilidad probablemente no sean tan importantes. Probablemente haya en el mundo distintas mujeres con alteraciones o con movimientos en su ventana de implantación y que simplemente tienen que esperar a que llegue el embrión adecuado para ellas. Pero la reproducción asistida, de una forma típica y normal, se ha normalizado la transferencia de embriones en día 5 exactamente 5 días después de la progesterona, y además, por cierto, progesteronas no del todo naturales, ¿no? Dependiendo de si el ciclo es congelado o está en el contexto de un ciclo de estimulación ovárica, donde os recuerdo que había elevación de hormonas y alteraciones del propio equilibrio hormonal. Bien, y esto hace que mujeres con ventana de implantación alterada realmente pues hacemos realmente en la fecundación in vitro que no se queden embarazadas, ¿no? Estamos colocando embriones donde no deberíamos. Bueno, existen distintos tipos, distintos test de receptividad endometrial, por los que podemos ver cuál es el momento donde la ventana de implantación es perfecta y en ese momento realizar una transferencia personalizada a ese embrión, colocarlo en el día, no en el día 5, como haríamos de forma habitual, sino en otros momentos. Otras cuestiones que podemos estudiar en el endometrio, por ejemplo, es la inmunología, que ahora realmente se le da muchísima importancia a la inmunología endometrial. También sanguínea, pero se ha visto que los parámetros de sangre no se corresponden realmente con el endometrio. Así que, por ejemplo, en nuestra clínica pues directamente miramos estos parámetros a través de una biopsia endometrial. Este test se hace también habitualmente en la segunda fase de la menstruación y fundamentalmente pues, se suele mirar la cantidad de natural killers, el cociente de TH1 y TH2, los T-helpers H1 y H2. Se suele mirar también el porcentaje de T-reguladoras, T17, y otros parámetros que están relacionados con la baja tasa de implantación y el aborto de repetición.
Todo ello también se puede hacer directamente, como digo, en biopsia endometrial. También en biopsia endometrial se puede realizar test para detectar endometritis crónica. Incluso hay algunos estudios que han hablado de la necesidad de que dentro del endometrio haya una determinada cantidad o una determinada predominancia de algunas bacterias que realmente antiguamente se pensaba que la cavidad endometrial era estéril, pero que ahora sabemos que viven allí en muy poquitas cantidades, y parece ser que el predominio fundamentalmente del lactobacillus en el endometrio va a generar un ambiente propicio para la implantación, y que el no predominio de ellos podría hacer que realmente no hubiera tanta tasa de implantación, y por lo tanto una buena forma también de utilizar nuestros conocimientos en la evaluación del endometrio en personas fundamentalmente complicadas, pues sería la vigilancia de lo que hoy se llama la microbiota endometrial. Y bien, realmente hay otras cuestiones asociadas a la inmunología de una forma más generalizada que se han venido a estudiar ahora, como pueden ser anticuerpos, por supuesto, los de toda la vida, los antifosfolípidos, anticoagulante lípico, etc. Pero, por ejemplo, uno de los que realmente han causado interés en los últimos años es el sistema KIR-HLA, donde algunas personas que tienen una determinada configuración genética del receptor de los natural killers, también relacionado, como veis, con la inmunología, podrían tener una menor probabilidad de embarazo o una mayor probabilidad de tener abortos de repetición debido a estas configuraciones, ¿no? De esta forma, jugando incluso, sobre todo en caso de relación de óvulos, con el cambio de gametos dependiendo del propio genotipo, o mejor dicho, del propio fenotipo de las células, pero allá a nivel inmunológico de los donantes, realmente, pues con ello somos capaces de generar embriones que van a tener ya, por unas cuestiones inmunológicas, mayor probabilidad de implantar correctamente. Estos son conceptos muy interesantes. Como veis, los médicos aquí tenemos muchísimo que decir, muchísimo que estudiar. Volvemos, digamos, a tener la responsabilidad de la reproducción asistida, y es muy importante que los médicos ya no hagan ya no se diga lo que se decía anteriormente, que estamos así un poco relajados, ¿no? Hace ya unos años, pues me decían muchas veces algunos compañeros: los médicos que os dedicáis a la reproducción asistida, en realidad sois como camareros, ¿no? Es decir, son realmente los biólogos los que deben de generar un buen embrión y vosotros simplemente lo colocáis y ya está. E incluso llegué a tener algún compañero que decía que, bueno, que hacer una transferencia no era más que meter un embrión por un agujerito. Y eso, a día de hoy, cada vez es más falso, y cada vez tenemos que estar más preparados los propios médicos, incluso controlando conceptos inmunológicos que no son propios de nuestra especialidad, pero que debemos de formarnos, o genéticos, por ejemplo, ¿no? Debemos de formarnos día a día para poder controlar todo esto. Y ya por último, comentaros que el factor masculino, como sabéis, ha sido clásicamente poco estudiado. Siempre cuando hablamos de esterilidad masculina se habla simplemente de los parámetros clásicos del factor masculino, pero bueno, en los últimos años pues hemos tenido el desarrollo de test como pueden ser los test de apoptosis o fragmentación del ADN espermático, que nos han hecho ver que hay incluso personas con un seminograma absolutamente normal que pueden ser la causa de que sus embriones no vayan demasiado bien. La apoptosis no es más que, como sabéis, el suicidio celular programado. Esto ocurre cuando los espermatozoides no tienen las características que se consideran necesarias por la biología para ser capaces de fecundar un embrión de una forma normal, ¿no? Entonces es el espermatozoide el que decide entrar en un proceso de suicidio, pero en el momento en el que vas a hacer la microinyección realmente no se puede diagnosticar fácilmente, no se puede ver fácilmente cuál es el espermatozoide que ha decidido su suicidio. De tal forma que es muy posible que alguno de estos espermatozoides entren en un óvulo, generando luego posteriormente embriones de muy mala calidad. Bien, esto hoy día se puede detectar por citometría de flujo e incluso por separación magnética, pegando anticuerpos a determinadas sustancias que expresan en su membrana
en las que se pega también una bolita de metal, pues hacemos que al hacer pasar luego la población de espermatozoides por un campo magnético, algunos de esos espermatozoides, los espermatozoides alterados, se vayan pegando en ese campo magnético y los normales son los que pasan, de tal forma que conseguimos una población de espermatozoides libres de apoptosis. Otra cuestión, como os decía, que hoy día es muy utilizada y se habla mucho de ella, es el concepto de fragmentación de ADN espermático. El ADN que hay en un espermatozoide se va estropeando conforme el espermatozoide va pasando por distintas agresiones, asimismo ya sea en el propio epididimo, durante su almacenaje o durante el propio trayecto. Esto hace que si el espermatozoide no ha compactado perfectamente el ADN, no lo tiene bien protegido, puedan empezar a aparecer distintas alteraciones en él, distintas fragmentaciones de ese ADN. Prácticamente este tipo de alteraciones las va a tener en mayor o menor medida cualquier espermatozoide, aunque sean pequeñitas. Lo importante es que luego cuando llega al óvulo, el óvulo es capaz habitualmente de reparar todas estas alteraciones. Sin embargo, hoy día se sabe que hay personas que por estrés oxidativo u otras circunstancias tienen realmente una alta fragmentación en el ADN espermático y esto va a afectar también a los resultados reproductivos. Esto también se puede superar con distintas técnicas de laboratorio o incluso también dando vitaminas. Técnicas como el PIXI disminuirán su fragmentación, la fragmentación del ADN, y también hoy día pues, tenemos chips de microfluidos que sobre todo son útiles, parece ser, en descartar aquellos espermatozoides que tienen alteraciones también en la doble cadena, dado que la fragmentación puede ser de doble cadena o de cadena simple. Por último, comentar que hay algunos estudios, aunque esto todavía está en discusión, que han asociado la edad del propio padre, que no siempre pues nos íbamos a liberar de todo, al autismo o incluso al mosaicismo genético. Y esto es un hito también interesante, un momento de estudio de la parte masculina, pues que habitualmente estaba como muy olvidada, que a día de hoy pues cada día cobra más fuerza. Y bueno, pues yo creo que hemos hablado de un montón de cosas y pues, doy las gracias por estar aquí conmigo a estas horas. Y en fin, pues abrimos un turno de preguntas por si queréis preguntar alguna cosita. Podéis hacerlo en el chat o en la zona de preguntas y respuestas, donde no diremos vuestro nombre, si hay alguna pregunta. Y si no, pues terminamos la sesión. Gracias por todo.